Muy buenos días. Hoy analizaremos algunos de los mecanismos implicados en la regulación de los genes. Nos centraremos en mecanismos principales a nivel transcripcional y a nivel posttranscripcional. En las células procariotas existen un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por los mismos elementos de control. Estos grupos de genes les llamamos operones, o estas estructuras son llamadas operones. Los operones, sus sitios regulatorios están conformados por la región promotora. Dentro de la región promotora encontramos a la región del operador y además encontramos a otra región llamado sitio de unión del activador. Los operones pueden controlar la transcripción de los genes en tres diferentes niveles. Sabemos que la RNA polimerasa, que es la enzima encargada de generar los transcritos, para generar una molécula de RNA debe unirse a la región promotora. Esta enzima puede unirse libremente a la región del promotor y activar los niveles de transcripción basal. Esto significa que la célula está transcribiendo genes a un nivel normal. Por otro lado, cuando la célula sintetiza moléculas llamadas represoras, estas tienen la capacidad de unirse a la región del operador. El represor impide que la RNA polimerasa se una al sitio promotor y con ello la transcripción es inhibida. Por otra parte, los niveles de transcripción en la célula pueden incrementarse cuando se sintetizan moléculas llamadas activadoras. Estas se unen a la región de unión del activador, lo cual propicia que la RNA polimerasa se una con una mayor avidez a la región promotora y esto incrementa los niveles de transcripción en la célula. Aquí visualizamos de una manera general cómo en la célula se puede regular la eficiencia con la que se sintetizan moléculas de RNA. Ahora bien, como ya lo decíamos, la RNA polimerasa puede unirse a la región promotora de manera espontánea. Esto propicia una apertura de la doble hélice, lo cual entonces provoca que se sintetizan moléculas de RNA. Cuando la célula produce una molécula activadora, esto provoca que la RNA polimerasa se una con una mayor avidez a la región promotora y esto va a incrementar los niveles de transcripción. Un ejemplo muy clásico de estas estructuras genéticas llamadas operones es el operón lactosa. El operón lactosa se encuentra en las bacterias y ha sido descubierto y bien investigado en Escherichia coli. El operón lactosa está constituido por la región promotora, donde encontramos a la región del operador, y el sitio de unión al activador, también llamado sitio CAP. Estos elementos de control regulan la expresión de tres genes que están implicados en el metabolismo de la lactosa. ¿Qué es lo que ocurre en Escherichia coli? Esta bacteria puede desarrollarse en tres condiciones diferentes. En la primera de ellas, la bacteria la podemos encontrar en un agar en el laboratorio, en un cultivo, en presencia de glucosa y lactosa. Otro escenario es cuando la lactosa está ausente, pero encontramos glucosa. El tercer escenario es el escenario inverso. No hay glucosa, pero hay lactosa. La bacteria, gracias a los mecanismos que regulan la expresión del operón, puede ajustar la expresión de estos genes para la generación de energía. ¿Cómo esto ocurre? Cuando la bacteria crece en presencia de lactosa y glucosa, la RNA polimerasa se puede unir de manera espontánea a la región promotora del operón y esto activa los niveles de transcripción basal. Por otra parte, cuando la bacteria en su medio de cultivo solamente tiene glucosa y hay ausencia de lactosa, debido a que no requiere en esta instancia los genes para metabolizar la glucosa, el operón es apagado o inhibido. ¿Cómo es que esto ocurre? La bacteria produce una molécula represora
que se une a la región del operador. La molécula represora, al unirse a la región del operador, impide que la RNA polimerasa active la transcripción y con ello tenemos el silenciamiento del operón o de estos 3 genes. Ahora, en el caso contrario, cuando la bacteria únicamente está creciendo en presencia de lactosa, activa el operón incrementando sus niveles de transcripción y esto ocurre debido a que la célula sintetiza una molécula activadora que se une al sitio CAP. Esto provoca entonces que la RNA polimerasa se una con una mayor avidez a la región promotora. El resultado final es el incremento de los niveles de transcripción. Así como tenemos al operón lactosa, existen otra serie de operones en las bacterias que regulan principalmente el metabolismo de otros hidratos de carbono y que pueden tener mecanismos de regulación similares, ¿no? Ahora bien, por otra parte, además de estos elementos llamados operones, estas estructuras genéticas, las células también pueden regular la manera de cómo van a sintetizar sus moléculas de RNA. Es decir, como ya lo hemos descrito en sesiones anteriores, en las células eucariotas, después de que se produce una molécula de RNA primario, este puede sufrir modificaciones posttranscripcionales. Una de esas modificaciones posttranscripcionales es el splicing. La célula tiene la capacidad de poder modificar un RNA primario a través del splicing de distinta forma, utilizando estrategias también diversas. Por ejemplo, a partir de una molécula de RNA primario, la célula puede dar origen a diferentes tipos de RNAs. Y esto se debe a la manera de cómo la célula va a realizar el splicing. Por esa razón también le llamamos splicing alternativo. Como ya lo hemos también estudiado, en el RNA primario, en la secuencia encontramos intrones y encontramos exones. Los intrones son las regiones dentro del RNA primario que no codifican para proteínas y que estos de manera regular son eliminados durante el proceso de las modificaciones posttranscripcionales por la maquinaria del splicing. Sin embargo, la célula puede hacer splicing distintos a partir de una molécula de RNA primario. En el caso inicial, como lo visualizamos aquí en la diapositiva, la maquinaria del splicing elimina los intrones del RNA primario y se genera una molécula de RNA mensajero donde encontramos 3 exones que están unidos de manera continua. Otra forma de cómo hacer el splicing es que la maquinaria, el spliceosoma, elimina los intrones, pero también con ello elimina a uno de los exones del RNA primario, para este caso el exón número 2. El resultado final es que tenemos una molécula de RNA mensajero que está constituida únicamente por el exón número 1 y el exón número 3. De esa manera también tenemos otras alternativas de cómo la maquinaria del splicing puede modificar los RNA primarios y dar orígenes a múltiples moléculas de RNA mensajero a partir de una sola molécula de RNA. Este es un mecanismo bien importante que está implicado en la generación de isoformas proteicas en las células. Ahora bien, la eficiencia en la transcripción también puede ser regulada por factores de transcripción llamados potenciadores o silenciadores. Estos factores de transcripción se unen a secuencias del DNA llamadas regiones regulatorias. Los factores transcripcionales, como ya lo hemos visto, se unen al DNA y regulan la eficiencia de la transcripción, ya sea potencializando su transcripción, a este grupo le llamamos potenciadores, o existen aquellos factores de transcripción que se encargan de inhibir la transcripción. A este grupo de factores de transcripción les llamamos silenciadores.
Los factores de transcripción, de manera general, en su estructura, poseen dominios. Estos dominios se llaman dominios de unión al DNA. Los dominios de unión al DNA son regiones dentro de la proteína, dentro de los factores de transcripción, que se encargan de reconocer secuencias específicas en el DNA. Generalmente se unen a una cadena de DNA simple. Esta interacción del factor de transcripción con el dominio de unión al DNA es el que potencializa la transcripción o inhibe la transcripción. Existen diferentes dominios de unión al DNA en el genoma de las células y también existen diferentes dominios que podemos encontrar en los factores de transcripción y que se encuentran implicados en ese reconocimiento del DNA. Cuando los factores de transcripción se unen a esos dominios de unión al DNA, regulan la expresión de ciertos genes y de manera normal potencializan procesos fisiológicos a nivel celular o el propio crecimiento o la supervivencia de la célula. Y por otro lado, también es bien conocido que cuando existen mutaciones en estos dominios de unión al DNA se pueden presentar enfermedades de carácter genético. Algunos dominios de unión al DNA que encontramos en los factores de transcripción son dominios de dedos de zinc. Estos dominios se caracterizan porque las proteínas en su estructura secundaria poseen un átomo de zinc. Otro dominio de unión al DNA también conocido son los dominios de cremallera de leucina. Como aquí lo vemos, la proteína forma una estructura similar a una cremallera. Esta es la que se encarga de reconocer entonces a los dominios de unión al DNA. Este entonces es otro mecanismo regulatorio, donde las proteínas, a partir de esas estructuras secundarias, van a reconocer a los dominios de unión al DNA. Por otra parte, existen mecanismos regulatorios asociados a la transcripción, como lo son las modificaciones o las regulaciones epigenéticas. Ya lo hemos mencionado también que la epigenética se encarga de estudiar la interacción entre los genes y el ambiente, cómo el ambiente influye en la expresión de los genes, desde la alimentación, los hábitos de la persona, del individuo, sus horas de sueño, el consumo de alimentos, si realiza deporte o si toma alcohol, etc. Todos estos factores ambientales regulan la transcripción de los genes. ¿Y esto cómo se ve impactado? Dentro de las modificaciones epigenéticas, una de las modificaciones genéticas importantes es la acetilación de la cromatina. En términos generales, cuando la cromatina se encuentra acetilada, y particularmente las acetilaciones ocurren a nivel de las histonas, cuando las histonas son acetiladas por un conjunto de proteínas llamadas acetilasas, esto provoca una apertura a nivel del DNA, los nucleosomas se separan, el DNA se relaja y esto tiene como consecuencia que los genes se activen. Por otra parte, la deacetilación, que es el mecanismo a través del cual las acetilaciones son removidas de las histonas, provoca que los nucleosomas se compacten. Esto provoca que la cromatina esté compactada y el resultado final es que existe una inhibición en la expresión de los genes. Aquí visualizamos cómo la acetilación va a modificar entonces la estructura del DNA y con ello cómo los genes se van a expresar. Por otra parte, las metilaciones son otro mecanismo también implicado en la regulación de los genes, un mecanismo epigenético que se encarga de regular la manera de cómo los genes se van a expresar. Por ejemplo, en una molécula de DNA, esta molécula puede ser metilada
la metilación provoca que los genes estén apagados. Existen mecanismos donde el DNA puede ser metilado y además hay proteínas regulatorias que se van a unir a las regiones del DNA que se encuentra metilado. Esto todavía condiciona al DNA para que siga apagado, ¿no? Por otra parte, las proteínas también de acetilasas pueden remover las acetilaciones de las histonas y esto provoca todavía más una compactación más profunda del DNA, lo cual condiciona a que los genes van a estar también apagados en ese sentido, ¿no? Entonces vemos aquí cómo las metilaciones también impactan en la expresión de los genes. Existen mecanismos donde las metilaciones también pueden ser removidas y eso condiciona a que los genes se enciendan, ¿no? Ahora bien, durante el desarrollo de un humano, desde que ocurre la fertilización, la formación del cigoto, el desarrollo embrionario y durante la vida del infante y la vida adulta, el DNA va sufriendo modificaciones a causa de los factores externos. Es decir, tenemos una contribución importante aquí de la epigenética. Muchos de los genes van modulando su expresión ya sea a la alta o a la baja y esto se debe a la interacción que hay entre los genes y el ambiente. Si seguimos, por ejemplo, la metilación que puede sufrir el DNA desde la formación del cigoto hasta la vida adulta, podemos ver aquí cómo en la primera etapa tenemos un alto nivel de metilación del DNA. En la medida de que va ocurriendo el desarrollo embrionario, vemos metilaciones a la baja en términos porcentuales y durante el desarrollo del infante o del adulto, las metilaciones van otra vez a la alta. Aquí podemos visualizar claramente cómo el ambiente tiene una influencia sobre la metilación del DNA. Por lo tanto, esa interacción entre el ambiente y los genes tiene también implicaciones importantes. Un ejemplo de ello lo visualizamos en el área de la nutrición, donde tenemos dos conceptos importantes, la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética se encarga del estudio de cómo los genes responden ante los alimentos, es decir, nuestro bagaje genético condiciona a la manera de cómo vamos a metabolizar a los alimentos. Y por otra parte, la nutrigenómica se encarga de estudiar cómo los alimentos afectan la expresión de los genes. Aquí vemos entonces cómo existe una correlación. Los genes condicionan cómo vamos a metabolizar a los alimentos, pero a la vez los alimentos condicionan cómo nuestros genes van a funcionar. Hay una influencia entonces importante entre el background genético y las condiciones ambientales. Por otra parte, estos mecanismos regulatorios de las células están regulados por procesos celulares bien importantes que los revisarán en el próximo semestre en su materia de biología celular. Pero para ponernos un poco en contexto, las células responden finalmente a señales externas, señales químicas. Esas señales químicas que son reconocidas por las células finalmente impactan en la manera de cómo una célula va a regular la expresión genética. Por ejemplo, a nivel fisiológico, las células de nuestro sistema inmunitario pueden estar en contacto. Una célula le envía una señal a otra célula y esta otra célula, en respuesta a ello, modula su expresión de genes. De la misma manera, una célula puede secretar sustancias que va a afectar el funcionamiento de otras células. Esto regularmente ocurre a nivel fisiológico. De cualquier manera que esto ocurra, las células que reciben señales las captan a través de proteínas que están en su membrana llamados receptores. Estos receptores reconocen a la molécula señal y desencadenan una serie de reacciones en cascada llamadas cascadas de señalización. Esas cascadas de señalización finalmente van a activar a los factores de transcripción
Y los factores de transcripción, como ya lo hemos visto, van directamente al DNA y van a regular la transcripción de los genes. Entonces aquí vemos cómo las señales químicas que la célula está recibiendo del exterior son las que finalmente van a impactar en la regulación de los factores de transcripción. Regularmente, si una célula recibe una señal, esto va a activar un factor de transcripción. Si la célula no recibe una señal, no hay activación de ese factor de transcripción. Aquí lo vemos representado de otra manera. Una célula está secretando sustancias. Esas sustancias son reconocidas por diferentes células y a su vez esas células van a modular de manera distinta la expresión de los genes. Esto se debe a que las células interpretan de una manera distinta ese mensaje. Finalmente, para concluir, aquí vemos dos vías de señalización que están involucradas en la respuesta inmunitaria a patógenos y en eventos relacionados con la activación del proceso inflamatorio. En ambos casos, las células del sistema inmunitario reciben una señal que es interpretada por las células, desencadenando la activación de una serie de proteínas a nivel citoplasmático y la activación finalmente de un factor de transcripción. Este factor de transcripción migra desde el citoplasma hacia el núcleo y activa la transcripción de genes. Esta vía de señalización, llamada vía de señalización de la JAK-STAT, está involucrada en procesos como la proliferación, la supervivencia, la apoptosis celular y desregulaciones en esta vía de señales está involucrada en enfermedades como el cáncer. Por otra parte, una vía de señalización importante a nivel del sistema inmunitario es la vía de las MAP quinasas. En esta vía de señalización, una molécula señal desencadena la activación de un receptor. Este a su vez activa una serie de proteínas que en cascada finalmente conducen a la activación de un factor de transcripción que se va a unir al DNA y va a activar la transcripción de genes relacionados con la inflamación. Eso sería todo como parte de este video. Agradezco su atención y nos vemos en el próximo video. Saludos para todos.